vamos tomando asiento y vamos a dar inicio a esta primera sesión del día, que, como sabéis, se va a centrar en el Reglamento del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. La verdad es que, en primer lugar, yo creo que lo que hay que hacer es felicitar a la organización porque nos ha permitido despertarnos en un entorno natural absolutamente privilegiado, y esto es una forma magnífica de empezar, ¿no? Hay que felicitar y hay que agradecer. Estamos ante un proyecto que yo creo que es de los que más poder transformador o más potencial transformador tiene entre los que tenemos sobre la mesa, ¿no? Va a impactar, por un lado, en los modelos asistenciales y en la forma de hacer la asistencia. Va a afectar también a la generación del conocimiento y puede ser un acelerador tremendo. Y además, bueno, pues la idea es que sea capaz de transformar, que sea también transformador de la estructura económica, ¿no? Que vayamos evolucionando y que el dato poco a poco pues vaya siendo la sal de la Edad Media, ¿no? Esta sería un poco la idea. Pero fijaros, es un proyecto que tiene un impacto importante en cuanto a los derechos fundamentales y afecta a la protección de datos y a la libre circulación de los ciudadanos, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Ya centrándonos en lo que sería el reglamento, pues vemos que los objetivos que persigue son tres fundamentalmente este reglamento. Es ayudar, en primer lugar, a los usuarios a que tomen control de sus datos. En segundo lugar, apoyar a que se puedan mejorar la prestación sanitaria, que se mejore la innovación, que se potencie la innovación, la investigación, la generación de regulación y de las políticas públicas. Y después, bueno, pues que la Unión Europea se pueda beneficiar de ese uso secundario de los datos, ¿no? De esa reutilización de los datos. No me voy a extender mucho, pero sí os podría decir que cuando hablamos del espacio de datos sanitario europeo estamos hablando de un nivel macro que se apoya y reposa sobre otras estructuras, ¿no? Que reposa al más bajo nivel en las organizaciones sanitarias, que este sería el nivel micro, pero que después también tenemos un nivel meso, ¿no? En el que encontramos unas estructuras que son los puntos nacionales de contacto. Y bueno, pues en la mesa y en el debate tenemos representantes del nivel micro y del nivel meso, y también de la industria, que juega un papel relevante como potenciador y como catalizador de estos proyectos. Es un partner absolutamente necesario, ¿no? Desde el punto de vista del nivel micro de las organizaciones sanitarias, tenemos aquí la presencia de tres responsables de tres regiones. No me voy a extender en sus currículums, vamos a dejar espacio para el debate. Tenemos, empezando por mi derecha, a Paul, que viene de Cataluña. Tenemos a Enrique, que juega en casa, y a Javier, que nos ha venido a traer sus reflexiones desde Navarra. A nivel meso tenemos presencia del Ministerio de Sanidad, y tenemos a Noemí. Y por otro lado, y con un gorro que yo creo que es triple, ¿no? Tenemos a Monse, que Monse, bueno, pues viene representando a la parte de la industria, pero realmente lleva a sus espaldas una mochila del nivel micro en el servicio andaluz, y lleva también algo de trayectoria en el ministerio, con lo cual lo vas a tener complicado. Pero bueno, esto siempre suma y enriquece, ¿no? O sea que bienvenida. El planteamiento que he hecho de la mesa es un planteamiento absolutamente abierto. Los panelistas
ahora mismo empezaremos con el debate. La idea es que presenten desde su perspectiva, nos hagan sus reflexiones en cuanto a luces y sombras de este reglamento para que podamos lanzar el debate. A continuación, esto será 3-5 minutos que tenéis cada uno de los panelistas, y a continuación ya abrimos el debate a la sala, ¿no? Podéis ir ya pensando, porque la idea es que, bueno, pues, que planteéis los interrogantes con los que habéis traído. No sé si seremos capaces de resolverlos, pero por lo menos generar más dudas, ¿no? Que os podéis ir con más dudas, porque será que yo creo que será un indicativo de que hemos profundizado más en las cuestiones del reglamento. Bueno, ya sin más podemos empezar, si quieres, Noemí. ¿Se oye? No. ¿Ahora? Sí. Sí, ya está. Bueno, buenos días. Bueno, simplemente recordar un poco, para el que no lo conozca menos, la estructura del reglamento y lo que regula, valga la redundancia, regula el uso primario de los datos y el uso secundario. Y dentro del uso primario establece, como decía Juan, unos derechos para los usuarios de servicios sanitarios y unos deberes también a cumplir para los prestadores de esos servicios sanitarios, tanto públicos como privados. Además, también establece una serie de características que cualquier sistema de registro de datos sanitarios de uso primario debe de cumplir. Y luego pues pone de manifiesto que debe de existir unas organizaciones también que regulen bajo distintos ámbitos este uso primario de los datos. En concreto, una autoridad de salud digital por país y una autoridad o varias de vigilancia de mercado. La primera pues realizaría esta supervisión global de todo el intercambio de uso de datos de uso primario, y la autoridad de vigilancia de mercado está más focalizada a pues velar por el cumplimiento de los requisitos mínimos que se han establecido en el reglamento para estas herramientas de registro de datos de uso primario. Y en cuanto al uso secundario, bueno, también establece lógicamente la existencia de un nodo único por país para realizar ese intercambio de datos de uso primario con otros Estados miembros. En cuanto al uso secundario, también establece otro nodo distinto, mínimo por país, para intercambiar esas solicitudes de petición de datos entre Estados miembros. Establece también, como adelantaba Juan, que debe existir al menos una autoridad de acceso a datos, que será la autoridad que regule o que decida sobre las preguntas y sobre la pertinencia de devolver los datos para uso secundario. Aquí podrá haber, el reglamento dice que puede haber una o varias. Una tiene que haber, que será la que se relacione con sus homólogos, sus autoridades de acceso a datos nacionales en otros Estados miembros, pero puede haber después varias dentro del mismo país, siempre supervisadas por esta. También establece este nodo, como decía, y luego también establece una serie de categorías, obligaciones también, obligaciones de supervisar, obligaciones de ofrecer estos datos para uso secundario para ciertos fines, y también ciertas prohibiciones, es decir, dice para lo que no se debe de ofrecer estos datos. Hay una serie de prohibiciones con las que no está contemplada por responder estas peticiones. Para no extenderme más, en cuanto a la estructura, es básicamente esto, y yo creo que como puntos, en mi opinión, más complejos,
por lo menos para España, creo que va a ser más bien la parte de usos secundarios, porque como comentábamos ayer, en la parte de uso primario, pues España está bastante adelantada ya con la implementación de los servicios transfronterizos de Patient Summary y Prescription Dispensation. Entonces, bueno, tampoco creo que tengamos mayores dificultades. De hecho, lo que refleja el reglamento se parece mucho a cómo lo hemos organizado en España, lógicamente, porque bueno, luego la Comisión, pues para redactar este reglamento, pues se ha apoyado en la experiencia de los Estados miembros que estaban un poquito más adelantados en este sentido, como es el caso de nuestro país. Entonces, para nosotros lo más dificultoso va a ser el uso secundario de datos, que no tenemos tanta experiencia, y sobre todo el establecimiento, yo creo, de una serie de periodos de carencia o vacatio legis cuando se publique el reglamento, que permita a cada uno de los Estados miembros, según sus circunstancias, pues poder adaptarse a esta regulación, que es bastante compleja. Entonces, bueno, pues en eso estamos trabajando, también con el hándicap de que ahora, cuando empiece el 1 de julio la presidencia de la Unión Europea, lógicamente España pasa a tener una posición moderadora y neutral. Es decir, hasta ahora pues sí podía manifestar cuál es la postura país con respecto a esta norma o a otras también que está promoviendo la Comisión Europea en estos momentos, pero a partir del 1 de julio no. Evidentemente, España ejerce este país moderador. Entonces, pues no puede manifestar, por lo menos públicamente, cuáles son sus preferencias para abordar este reglamento. Y por mi parte, pues nada más. Gracias. Gracias, Noemí. Paul, adelante. Bueno, más que hablar del reglamento en sí, también entiendo que es interesante el espíritu, ¿no? Cómo se ha creado este reglamento y, en el fondo, ¿para qué se quiere? Sabemos todos que en Europa tenemos un marco regulatorio más estricto que en otras regiones del mundo, ¿no? Y nos hemos dotado nosotros, la Ley de Protección de Datos o el reglamento del RGPD, todas estas normativas que encorsetan un poco, cuando hacen esta normativa del uso de los espacios de datos europeos, queda un poco encorsetada por todas estas otras normativas que ya han ido aprobándose de la regulación del uso de datos y los niveles de criticidad de diferentes datos, porque los espacios europeos, ya sabéis, de datos habrán de otros ámbitos, no solo de salud, y la característica y la naturaleza de la información o la criticidad de los datos sanitarios nos obliga a ser mucho más estrictos a la hora de, sobre todo, de este uso secundario de la información que comentaba Noemí. En el uso primario de información, coincido plenamente con Noemí, ¿no? España tiene esta ventaja de que ya está interoperando, sobre todo en receta electrónica, y hay varias comunidades autónomas, y Portugal, y creo que otros países también con lo del Patient Summary, pero es un camino lento, es un camino arduo, la heterogeneidad de sistemas en toda Europa es grande, y yo creo que para Europa, España es como un banco de pruebas, entre comillas, La heterogeneidad de cómo están los sistemas de información en cada país condiciona un poco cómo se acabarán montando estos órganos reguladores, estos órganos donde se puede acceder a la información, etcétera, etcétera. Aquí yo veo que hay, para el uso primario, habrá una evolución, la ley permite una evolución de que la mayoría de sistemas empoderen a los pacientes para que sean los portadores de su información. Modelos parecidos al Blue Button americano acabarán, yo creo, imponiéndose aquí para que sea el propio ciudadano que pueda aportar su información en otro contexto. Sin embargo, eso no irá en contra, pienso yo, de esta interoperabilidad entre diferentes sistemas, porque no todo el mundo querrá llevar sus datos, etcétera, etcétera. Pero coincido plenamente que el uso secundario es el problema más o la situación más compleja. No solo esta regulación ordena muy bien qué se puede pedir, a quién se debe pedir, y eso nos obliga a todos los sistemas sanitarios a hacer un trabajo de normalización de la información, a tener una gran información de todos estos metadatos de los subsets de información que ponemos disponibles,
porque la potencia o lo que veo yo en la normativa es que la potencia que se quiere dar es no usar solo los datos de Cataluña o de España o de Francia, sino poder usar datos para un uso secundario, investigación, innovación, etcétera, masivamente de toda la Comunidad Europea y poder crear un ecosistema, no solo de investigación pública o investigadores individuales, sino también a nivel de empresas con y sin ánimo de lucro. Por tanto, se abre el concepto de monitorizar un poco, monetizar, o sea, cobrar por estos servicios, ¿no? Y toda esta jugada también le añade un poco de complejidad al asunto, ¿no? En el fondo para resumir un poco, para mí es una ley necesaria, es un poco encorsetada todavía y lo que veo el problema es pasar de la regulación a la práctica, ¿no? Como en la mayoría de casos. ¿Cómo vamos a articularnos? ¿Cómo vamos a acabar de todos los sistemas sanitarios europeos, acabar de articularnos para realmente poder tener un espacio de datos que no se pierda en la burocracia, para conseguir información, que no se pierda en tener subsets de datos muy limitados y no poder explotar la gran potencialidad de información que se recoge en nuestros sistemas sanitarios? Y yo creo que el punto clave es cómo pasar de esta regulación a la práctica y que realmente sea algo usable. Solo a título de ejemplo, en Cataluña hicimos una experiencia que muchos debéis conocer, que se llama PADRIS, para el uso secundario de la información, y muy regulada, aprobada por el Parlamento de Cataluña, pero la realidad es que es burocrática y que da poca salida a la necesidad de información que tiene la investigación. Se ha generado como un embudo, muchas solicitudes y poca capacidad de resolución. Y eso no en todas partes ha de ser como unas lecciones aprendidas para que no nos pase a nivel estatal cuando vayamos a montar el espacio de datos para el uso secundario. Gracias, Paul. Montse, adelante. Vale. Bueno, yo un poco retomando lo que decía Juan al principio, ¿no? Estamos en la era de la transformación digital, intentando ir un poco más allá de la digitalización, intentando aprovechar las oportunidades que todas las nuevas tecnologías disruptivas nos están permitiendo, ¿no? para, en definitiva, transformar las organizaciones, ser más eficientes y generar un mayor valor a los usuarios de nuestros servicios, ¿no? O a nuestros clientes. En todo esto el conocimiento pues, es clave, y es clave el conocimiento no solo interno de la propia organización, sino también de nuestros clientes o usuarios de los servicios que prestamos. Si además esto lo llevamos al ámbito de la salud, pues parece que cobra incluso un poco de más sentido, ¿no? El mayor tesoro del que disponen las organizaciones sanitarias es precisamente el conocimiento de sus profesionales. Si además conseguimos que ese conocimiento de los pacientes sea mucho mejor y mayor, pues parece que tenemos un caldo de cultivo perfecto para conseguir esta generación de valor, ¿no? de la que estamos hablando. Pero es verdad que también en las organizaciones sanitarias se atesoran una gran cantidad de datos, ¿no? Una cantidad ingente de datos almacenados en bases de datos muchas de las veces inconexas. Y bueno, yo creo que el gran reto está en conseguir convertir esos datos en información de valor para los clínicos, para los gestores, para los investigadores, para los pacientes, en definitiva, pues para todos los agentes que de alguna manera intervienen dentro del ecosistema sanitario, ¿no? En este sentido, el espacio o el reglamento europeo sobre los datos sanitarios va a impulsar sin duda, ¿no? Esta generación de conocimiento más allá de nuestras propias fronteras, aunque ya en España, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando en ese espacio nacional de datos sanitarios, va a establecer derechos de acceso, va a regular ese uso secundario de los datos que como ya han comentado anteriormente, pues parece que es lo que tiene más sentido, ¿no? Para nosotros. Va a establecer normas específicas para el intercambio de la información,
a poner requisitos de ciberseguridad a los sistemas de información de historia clínica electrónica, pero ese espacio europeo de datos sanitarios pues también se va a enfrentar a una serie de desafíos que tendremos que ir viendo cómo resolver, ¿no? Y que no sé si a lo largo de esta mesa de debate conseguimos arrojar luz sobre alguno de ellos, ¿no? Una realidad muy distinta de cada uno de los puntos de partida, de cada uno de los Estados miembros, ¿no? Europeos, la calidad de los datos que tenemos almacenados, la privacidad de esos datos, los riesgos inherentes a lo que sería ampliar ese acceso o ese intercambio de información entre los sistemas, incluso diría yo la capacitación que van a tener los propios usuarios, ya no solo en el acceso, sino también en lo que sería el proceso de generación de nuevos datos de valor, ¿no? Que vayan aportando a ese caldo de cultivo, esa generación de conocimiento, en el fondo es lo que creo que enriquecerá más a todos. Gracias, Montse. Enrique, os lo dejamos ahí. Sí. Sí. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la organización que me haya permitido participar en esta mesa de debate sobre el espacio europeo de datos sanitarios. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que nos encontramos ante una oportunidad histórica, y por dos razones. Primero, porque hay una norma que pretende regular, después podemos entrar hasta qué nivel de detalle intenta normalizar procedimientos, normas, infraestructuras, etcétera. Una norma que intenta poner un poco de cordura en toda nuestra situación, que nos permita avanzar en nuestra tan débil fragmentación digital, crónica ya, que venimos padeciendo ya desde hace tanto tiempo. Y además, esto que adopta la forma de reglamento, y esto no es una cuestión menor, la norma que está encima de la mesa, el borrador que se está a debate, adopta la forma de reglamento, y no es una cuestión menor porque situaciones anteriores o normativas anteriores que se trasladaron a nivel de directiva, la directiva de 2011, pues ha sido realmente, digámoslo de forma suave, de poco éxito, ¿no? En la implantación de la circulación de datos, lo que venimos a denominar datos transfronterizos, ¿no? La circulación de datos a través de los países europeos. Entonces, yo creo que con buen criterio, la Unión Europea ha puesto encima de la mesa un borrador que, insisto, permite dibujar un marco de actuación para todos los actores que estamos en esta situación, ¿no? Y estoy hablando de ciudadanos, empresas, administraciones, instituciones, etcétera. Y además toca todos los puntos. Habla de derechos de los ciudadanos, habla de infraestructuras, habla de la industria, cómo tiene que responder ante esta situación, etcétera, etcétera. Porque nuestra situación es realmente, no me gusta ser muy crítico, pero yo diría que incluso dramática, ¿no? Es bastante complicado de explicar de que hoy en día en organizaciones sanitarias la información de nuestros ciudadanos no esté accesible donde se necesita, incluso bajo los mismos paraguas organizativos. Hay curiosas excepciones como nosotros, ¿no? Bueno, que afortunadamente esa situación la tenemos superada, pero no es la generalidad. Y esto responde, a mi juicio, a dos cosas. Primero, somos entidades muy complejas organizativamente. Segundo, una estructura política que ha impedido que esta información circule de una forma normalizada. Y esto no ocurre en otras administraciones. Pensemos en la administración fiscal o la administración relativa a la seguridad social, etcétera. Estas cosas son impensables. En la nuestra no está ocurriendo esto. Bueno, esta es la realidad. Por lo tanto, como empezaba diciendo, que nos encontramos ante una grandísima oportunidad, por dos razones. Porque hay un marco e incluso dicen que hay dinero. Entonces, hay que apoyar estas iniciativas, entenderlas y apoyarlas sin lugar a dudas. También en cuanto a la industria, también me gustaría hacer una reflexión, y es que a mí me llama la atención que en nuestro sector no haya una industria que ponga encima de la mesa soluciones que nos den respuesta a nuestras necesidades. ¿Por qué ocurre? Pues es curioso.
Probablemente porque no hemos puesto dinero encima de la mesa. Yo recuerdo que las primeras sesiones de las 6, hace como 25 años, nuestro propósito era llegar al 1% del presupuesto. Yo no sé si lo hemos alcanzado o no, pero esa quizás es una de las causas de que hayamos llegado a esta situación de fragmentación digital alarmante, ¿no? Bueno, en definitiva, y después de esta primera introducción, bienvenido sea el reglamento. Me parece que es una herramienta que nos puede ayudar a todos a avanzar, a todos además, porque aquí estamos todos representados. Quizá después podríamos hacer una reflexión de qué modo afecta a cada uno de ellos. A los ciudadanos ya se comentó que afecta a sus derechos. En derechos, el reglamento dice que tiene derecho a un acceso inmediato y gratuito, e incluso que tiene la facultad de, digamos, ocultar datos o parte de sus datos para que sean visualizables, incluso no transferidos, ¿no? En cuanto a la industria, le exige un marco de interoperabilidad. Curiosamente, a las historias electrónicas le llama el nombre, quizá para poner un poco de orden también le llama HME, que son historiales médicos electrónicos. Les exige un certificado, una certificación UE y un marcado CE para que esos productos puedan comercializarse. Con lo cual está poniendo un poco de orden en todo este batiburrillo en el que ahora mismo nos encontramos. Porque a modo de ejemplo también diré que en nuestro día a día nos encontramos que tenemos unos sistemas muy importantes, muy potentes, muy poderosos, que manejan cantidad ingente de información, pero sin regulación ninguna. Un simple ecógrafo tiene un marcado CE, tiene un marco de interoperabilidad que además nos está complicando la vida en la gestión. Todos los dispositivos médico-electrónicos que necesitan utilizar datos nuestros pacientes, por su forma de comercializarse y de certificarse, impiden a veces que interactúen con nuestras plataformas por actualización y sobre todo por la amenaza que supone ahora la ciberseguridad, ¿no? Aquí el reglamento también viene a poner esa solución, digámoslo así, porque los fabricantes de aparatajes, productos, aplicaciones podrán declarar su conformidad de interoperabilidad ante la UE. Bueno, en definitiva, y ya no voy a continuar para dar paso al resto de mis compañeros, lo vuelvo a decir, oportunidad histórica. Hay un marco para trabajar y dicen que hay dinero. Empiezo, Juan. Sí, sí, adelante. Sí, ya ves que ya me había despistado. Vale. Pues por abundar un poco más, ¿no?, en lo que se está diciendo. Estamos en el foro de gobernanza y esta propuesta de reglamento va sobre todo de eso, ¿no?, de gobernanza. Esto, la propia Agencia de Protección de Datos, en la reflexión que ha hecho al respecto, ya habla, ¿no?, del gran desafío que va a suponer la gobernanza de toda esta altísima complejidad. Y este proyecto es transversal donde los haya. Aquí nos damos de bruces una vez más, pues con nuestras debilidades. Tenemos muchas fortalezas, pero tenemos también muchas debilidades, ¿no?, a la hora de lo que es temas como la interoperabilidad, que hablamos de temas de interoperabilidad técnica, semántica, ahí, técnica, semántica y jurídica en este caso. La amplitud del espacio que se nos abre es terrible. Estamos hablando de encargados de tratamiento, subencargados de tratamiento, responsables, corresponsables, delegados de protección de datos, etcétera, y toda esta gobernanza pues va a ser pues todo un reto, ¿no? La propuesta de reglamento habla una vez más del tema de la historia clínica, ¿no?, de ese, bueno, pues de ese tener que compartir estándares, de ese volver a ser interoperable, de esas dificultades y de esas debilidades que hemos tenido, que se ha puesto claramente durante la pandemia, ¿no? Todas estas dificultades que hemos tenido para compartir información, para poder valernos de toda esa cantidad de datos de una manera que todos los podamos compartir de una manera que luego sirva para la atención sanitaria, que sirva para la investigación, que sirva para
el tejido económico, porque estamos hablando también, efectivamente, y así lo dice la Agencia de Protección de Datos también, estamos hablando de un mercado de datos. Estamos hablando de que los objetivos de este reglamento son múltiples, ¿no? No solamente la asistencia, sino también, por supuesto, sino también la investigación, la industria, etcétera, ¿no? Hay un tema también que a mí, bueno, creo que también es un reto, y es cuando hablamos del paciente, ¿no? Uno de los grandes puntos que ya han comentado mis compañeros es el tema de la portabilidad, ¿no? de toda la historia, de toda la información clínica, de que el paciente, una vez más, lo ponemos en el centro. Y llevamos ya mucho tiempo poniéndolo en el centro y mucho tiempo dándonos cuenta de las dificultades que tenemos en todo esto, ¿no? Pero bueno, ya se nos vuelve a decir, oye, el paciente tiene derecho a tener acceso a todo su historial, no solo a tener acceso en cualquier momento y de forma sencilla, sino además a poder ocultar, como ha dicho el compañero, a poder decidir qué información comparto, qué información no comparto, los derechos de representación, que van a tener que ser además interoperables, y ahí tenemos también las comunidades asignaturas pendientes con todo esto. Y claro, está también el tema todo de la alfabetización, formación de todo lo que es el ciudadano, ¿no? Va a tener muchos derechos, tiene muchos derechos, legalmente los va a tener, hay un reglamento, que no es casual que sea un reglamento, pero para que esto sea realmente efectivo y para que de esto realmente la ciudadanía, los que somos pacientes o los que seremos, nos beneficiemos de esto, pues hace falta pues que sepamos qué derechos tenemos, que sepamos cómo los tenemos que ejercer, que nos digan cómo los tenemos que utilizar y hasta dónde podemos llegar, etcétera, ¿no? Y luego hay otro tema también que a mí me gusta y aparece, es un poco esa interrelación, porque se hace esa dicotomía entre lo que es el uso secundario y el uso primario de los datos, y como decía Noemí, en el primario pues nos sentimos, voy a decir que cómodos, ¿no? En el marco que tenemos, llevamos mucho tiempo ya trabajando de la mano con el Ministerio, etcétera. Y luego está el tema secundario, y no solamente el uso secundario para el tema de, bueno, todo lo que son los usos secundarios, sino esa conversión que en ciertos momentos se hace de esos datos primarios, de esos datos secundarios en datos primarios. Es decir, cuando un dato que está en un marco de un estudio de investigación, etcétera, pues llega a convertirse en un dato que vale para la asistencia sanitaria, ¿no? Y también ahí este reglamento entra en todo esto, ¿no? En decir, bueno, normativamente tenemos la autoridad sanitaria para los datos primarios, tenemos los órganos de acceso a datos para datos secundarios, pero luego está ese consejo, ¿no? No acaba muy bien de decirlo tampoco la normativa, de decir, oye, pero es que hay unos datos que están aquí en el marco secundario que se van a convertir en primarios, ¿no? Y también entra un poco en esa dinámica, ¿no? Bueno, como nos va a dar tiempo para hablar de más cosas, por aquí, por mi parte. Bueno, gracias. Bueno, tal y como os decía, la idea es abrir la mesa, que sea una mesa abierta y que podáis participar desde el principio. Se han hecho unas reflexiones, ¿no?, sobre las luces y las sombras. Yo creo que ha habido consenso en muchos de los temas, ¿no?, en que es una regulación necesaria, en que el reto fundamentalmente está posicionado ahora mismo en el uso secundario, en que tenemos el gran reto de la implantación y que tenemos que aprovechar el conocimiento a sabiendas de que la transformación digital son cambios culturales que afectan a todos los niveles, ¿no?, desde el ciudadano hasta el nivel macro, y esto lleva su tiempo y hay que recorrer ese camino. Y después los desafíos, ¿no? También nos hablaba a nivel macro de los desafíos. Monse nos decía que tenemos unos desafíos de calidad, de interoperabilidad, que tenemos también el de la gobernanza, que es un reto importante, y cómo el ciudadano, ¿no?, qué papel estamos dando para que se pueda gestionar bien el derecho. Los datos son de los ciudadanos, y sin su consentimiento no tiene sentido hablar del espacio europeo de datos. Algo tenemos que hacer, ¿no?, como muy bien decía Javier, y bueno, esperamos que la industria esté preparada, ¿no?, que era otro de los puntos que nos planteaba Javier. Bueno, pues con estos mimbres ya abrimos el turno de preguntas para animar el debate y venga, Marisa, adelante.
La verdad es que me Sí, parece... presentaros, aunque no hace Bueno, falta que te sí, soy presentes porque Marisa todo el mundo te Marisa conoce, Felipe pero de sí. Dedalus. Yo tengo tres preguntas. Una que tiene que ver con cómo visualizáis o si el reglamento está recogiendo que los datos de la sanidad privada formen parte del espacio de datos, porque yo creo que, yo no sé, en otros países puede que el peso de la sanidad privada sea menor, pero en España es importante y a mí, como ciudadana, si me apuráis, me parece un tema relevante. Luego habéis hablado de la normalización como un aspecto crítico a la hora de ser capaces de compartir datos. ¿Está el reglamento, recogerá el reglamento la normalización? ¿Lo veis como algo posterior? Porque sin normalización de los datos, pues va a ser difícil compartirlos. Entonces, a mí también me surge la duda, ¿formará eso parte del reglamento? ¿Quedará fuera? Y una pregunta o casi como un comentario. Yo cuando se habla de Únicas, que me parece un proyecto muy bueno para poner en práctica el uso primario de los datos compartido y con un objetivo, muy importante, que es ayudar al tratamiento de niños con enfermedades raras y darles el mejor tratamiento ayudando a las familias y evitando el traslado que comentabais ayer. Yo cuando he oído hablar de Únicas veo este proyecto casi como un piloto de lo que sería un espacio de compartición de datos para uso primario. Entonces, bueno, esas tres preguntas, comentarios con respecto a lo que habéis hablado. Gracias. Bueno, ¿quién quiere empezar de vosotros? Bueno, respecto a tu primera pregunta de cómo se incorporan los datos de la sanidad privada al espacio de datos, a ver, en realidad es igual para la sanidad privada que para la pública. El reglamento establece una serie de categorías de datos que cualquier prestador de servicios sanitarios, sea público o privado, tiene que ser capaz de intercambiar y proveer, con lo cual es lo mismo, ¿vale? Es decir, el capítulo 2 es donde tenéis, si no recuerdo mal, es donde tenéis cuáles son las categorías la clasificación de datos mínima que tiene que proveer el prestador de servicios. En cuanto a la normalización de los datos, la verdad es que el reglamento tampoco se mete mucho en eso. Sí que menciona, lógicamente también, unos ciertos requisitos deseables para fomentar esa interoperabilidad, pero eso lo deja un poco al albur de los grupos técnicos que ya están en marcha dentro de la comisión, pues para ello, ahora mismo dentro de la eHealth Network. Y bueno, pues si la eHealth Network es sustituida por otro órgano de gobernanza ahora, cuando se ponga en marcha el reglamento, pues será ese organismo el que lo regule a través de esos grupos técnicos. Y bueno, en cuanto a tu reflexión sobre Única, yo comparto la verdad el entusiasmo. Y bueno, a ver, Únicas, yo lo concibo y así lo hemos visto, al final es una red asistencial, es lo que se pretende. Entonces, realmente ese intercambio de datos, aunque en la red Únicas está focalizado en un colectivo de pacientes y al principio vamos a empezar con unas ciertas patologías. A ver, este intercambio de datos para uso primario en España ya lo venimos haciendo. No en toda su extensión, lógicamente, con todas las colecciones de datos, porque se circunscribe pues, a los mínimos datos que un profesional necesita para tratar a una persona que está fuera de su lugar de residencia en un contexto de urgencia, con lo cual no necesita tampoco todos los datos sanitarios asociados a esa persona. Pero aquí sí, aquí vamos a necesitar, o los profesionales necesitarán acceso a todos esos datos y la idea es compartirlos, no solamente para la asistencia al propio paciente, sino también para facilitar esa información muy importante que lo decía ayer, y a mí eso sí que me parece diferenciador,
a sus familiares y a sus cuidadores. Y luego también tiene esa vertiente de uso secundario de datos, pues que pretendemos también aprovechar esos datos para fomentar esa investigación en esas patologías, esas enfermedades raras que bueno, casi nadie conoce y que por lo tanto, pues si se realiza una investigación sobre esas enfermedades, pues luego eso redundará también como beneficio en esos pacientes. Bueno, yo solo complementar la parte de únicas, coincido perfectamente con Noemí, pero claro, de hecho es, como decías tú, ¿no? Puede ser un banco de pruebas o puede ser, pues yo creo que tiene este espíritu porque las enfermedades que trata, el problema que hay es que las N son bajas. Entonces, el objetivo es intentar tener Ns grandes en toda España para que también faciliten la investigación, faciliten la toma de decisiones clínica cuando tienes una N más grande de casos, ¿no? Y un poco es el objetivo que persigue principalmente. Después hay todo el otro componente del que se llama 360 únicas, que es para que la familia pueda, independientemente de qué punto esté de la geografía española, pueda consultar con el médico que tiene más experiencia en la enfermedad determinada, etcétera, etcétera. Referente a lo que comentabas de la sanidad privada, en el fondo el principio aquí en nuestro entorno europeo es que el propietario de los datos es el paciente, da igual de dónde los saque, es el propietario de la información. Y tiene los derechos de Arsopol, hasta de olvido y todo, de determinadas patologías o determinados diagnósticos. Y por tanto, en verdad, lo que está haciendo este reglamento y todo se basa en este principio de quién es el titular de los datos. ¿Es el ciudadano o el paciente? Bueno, es el titular de la información. Y en el fondo la administración o los diferentes centros custodiamos su información, pero es suya. Y por eso los consentimientos y de todas formas ya hay en muchos sitios donde tú puedes aportar tu información que has llevado de la atención privada para que esté residente en un espacio específico dentro de las historias, no los EMRs, sino más los EHRs, ¿no? Las historias de salud más transversales. Creo que en el fondo esto es lo que condiciona todo el reglamento de datos, de protección de información, de RGPD, que es la titularidad de la información. Y en este caso, aquí en Europa nos hemos dotado de esto, ¿no? De hecho, creo que hubo en Países Bajos hubo una consulta popular por si querían compartir los datos sanitarios entre diferentes regiones dentro de los Países Bajos y salió que no. O sea, después supongo que esto ya se va superando, ¿no? Pero la potencia de decir el titular de la información es el ciudadano y él puede hacer con ella lo que le interese, digamos así, ¿no? Y por tanto esto puede condicionarlo, lo condiciona todo para mí, ¿eh? Incorporar información de la atención privada en sistemas sanitarios donde hay esta dualidad público-privada, independientemente del porcentaje, es algo no necesario, o sea, es algo que se tendrá que hacer sí o sí. Y tendrán las entidades privadas, como ha comentado Noemí, cumplir las mismas reglas, normalizar de la misma manera la información. Finalmente, también comentaba si ya hay algún estándar para normalizar. Yo creo que, bueno, no hay ninguno decidido, el reglamento todavía está en fase de discusión. Es inevitable que acaban viendo, pero quizá no solo hay uno, sino puede haber varios estándares. Y también los estándares están un poco condicionados al uso que le vamos a dar. A nadie se le escapa que el OMOP es un estándar que seguro que se usará, pero tiene unos condicionantes un poco distintos que otros estándares. Está muy enfocado a cohortes, está muy enfocado a la investigación, no tanto a otros usos. Bueno, yo creo que al final se tendrá que ir a buscar un estándar de gran granularidad que permita convertir en otros estándares menos granulares para poder hablar. O sea, no vamos a hablar solo un idioma, vamos a hablar varios, pero que se entiendan entre ellos. Bueno, yo poco más que aportar, ¿no? Pero sobre el tema este de la normalización, que efectivamente es uno de los caballos de batalla, porque al final o sea, no hace falta ni que nos vayamos a Europa, ¿no? Aquí, no sé si se me escucha bien. Sí. Dentro de nuestro propio territorio, ¿no? Tenemos diferentes realidades, diferentes estándares de codificación, diferentes modelos de historia clínica, ¿no?
y bajo nuestro punto de vista, o al menos así lo entendemos, el gobierno del dato va a ser uno de los aspectos clave, ¿no? Al final es necesario definir un glosario de términos comunes, un conjunto de ontologías, de arquetipos que de alguna manera... Tú no has dicho, no, sí, ya lo sé, pero es que es una realidad, ¿no? Al final necesitamos que los sistemas de información se entiendan. Al final la vigilancia epidemiológica, la continuidad asistencial, la investigación clínica, o sea, necesita de datos comunes y gobernados, porque si no será imposible y una utopía, ¿no? Todo esto que estamos hablando aquí. Muy bien. Lo compartís vosotros si queréis. Sí, nada, enfatizar lo que ya se ha dicho, de que los datos estén en gestión por entidades privadas, tienen que formar parte del espacio europeo de datos, sin lugar a dudas. Con respecto a qué datos, yo creo que el reglamento en este caso es bastante concreto. El anexo 1 hace una relación, categoriza toda la tipología de datos que son necesarios intercambiar, desde la clásica historia clínica resumida, los datos de receta, de dispensación, imágenes médicas, informes de alta, y aparte hace una enumeración bastante detallada de lo que debe tratarse, debe intercambiarse. ¿Y cómo hay que intercambiarlo? Que ahí está la clave de todo esto. Hay un anexo 3, hace una enunciación de cómo hay que proceder para llegar a que ese intercambio sea posible. La estructura en una declaración, en principio, digamos, de intenciones, a través de una documentación técnica, unos requisitos de seguridad y unos requisitos de interoperabilidad. Las cuestiones más técnicas de cómo implementar eso de forma, yo creo que inteligente, lo deja en una expresión que se llama actos de ejecución, que tiene, no sé muy bien lo que es, supongo que es una disposición jurídica para desarrollo de una normativa que te permite como impartir instrucciones para llevar a cabo ese fin previsto en la norma, ¿no? Ese es el esquema con el que tenemos que trabajar. Los datos están claros, las declaraciones de conformidad para el intercambio de datos hay que hacerlas. ¿Cómo hacerlas? Ese es el siguiente paso que hay que dar y que se lo reserva el reglamento para lo que denomina actos de ejecución. Pues de datos ya no digo nada más porque ya has hecho ya todo. Y dos cosas. Una, con respecto al tema de los privados, la propuesta de reglamento ya habla del privados y habla también de una priorización. Es decir, ya habla de que en cualquier caso se priorizaría lo público a nivel general, tampoco entra en el detalle sobre el privado. Yo creo que esto es un tema que no es baladí porque estamos como en todo lo que estamos, ¿no? Todo a la vez no vamos a poder hacer. Esto tiene tantísima complejidad que tenemos que empezar por algo, ¿no? Incluso ya en nuestras propias organizaciones tenemos muchas veces que hacerlo, ¿no? Y la parte privada muchas veces no es que no la abordemos porque no queramos, sino porque es que el día a día nos come con la parte pública. Dicho lo cual, está ahí, está reflejado, y hace también el reglamento una mención al tema de la gradualidad. Es decir, ya ve que esto magia no es, que esto las organizaciones tenemos la capacidad que tenemos de maniobra, y dice, bueno, esto tiene que ser una gestión y una gobernanza que tiene que ir poco a poco, gradualmente, ¿no? Y lo ligo directamente con el tema de únicas, porque yo creo que este proyecto estamos todos muy ilusionados con él. Yo no era consciente del volumen de pacientes con enfermedades raras, porque como decía Paul, efectivamente cada enfermedad rara tiene una N muy pequeña, y efectivamente necesitamos una red de que podamos compartir todos esos datos para que esas Ns sean suficientemente significativas para que los resultados de investigación sean válidos. Pero es que estamos hablando, si no recuerdo mal, de que en España hay unos 3 millones de pacientes con enfermedades raras. No hay ni tantos diabéticos. Y yo creo que esto es... Yo me quedé sorprendido. Yo soy médico y de verdad no tenía el dato, ¿no? Entonces, ya no solamente, como también se ha dicho, ¿no?, por el tema de la sensibilidad de este tipo de enfermedades, muchas veces en la edad pediátrica, muchas veces pues muy invalidantes, muchas veces, bueno, pues que tienen que llevar un montón de asistencia con especialistas diferentes, con entornos diferentes, sino ya por el propio volumen. Es algo que la verdad que es todo un desafío. Y también
aprovechando las dos vertientes, ¿no? del uso secundario, que por el tema de que estamos hablando, y por el uso primario, ¿no? Y además nace desde ese uso primario. La necesidad nace desde ahí, nace el proyecto desde la parte asistencial, con lo cual creo que estamos en muy buena disposición de hacerlo, y además en la situación que estamos, con la experiencia que ya tenemos de trabajo colaborativo entre comunidades autónomas de la mano del Ministerio, creo que es el momento. Esto hace año y medio, hace 2 años, si nos dice el Ministerio, oye, tenéis un proyecto de esta envergadura, de esta transversalidad, poneros a ello, nos hubiéramos ido todos por las paredes. Y esta vez no ha sido así, esta vez lo hemos cogido todos, yo creo, de muy buena gana, porque no puede ser de otra manera, y creo que nos vamos a empeñar que sea un éxito. Bueno, pues Marisa, yo creo que ha quedado bien. Sí, tenemos más preguntas. Adelante. Hola, Francisco. buenos días. Francisco Martínez, de las 6. Yo tenía 2 preguntas. Una es, para el uso secundario, la utilización de los datos requiere el consentimiento de los ciudadanos, lo que es dar los datos, aunque creo que el reglamento contempla excepciones a este punto. Me gustaría saber que nos deis un poco de luz sobre este tema, a ver cómo se contempla esto del consentimiento para el uso secundario de los datos en el reglamento. Y otra pregunta sería, digamos, más pragmática. Yo lo he oído un par de veces, el uso secundario de los datos como una fuente de ingreso para ayudar a la sostenibilidad económica del sistema. Es decir, que el sistema sanitario pueda obtener como fuente de ingresos para lo que es el sostenimiento, la sostenibilidad. ¿Creéis que el reglamento va a permitir esto, o lo limita, lo rechaza de algún modo? Pero no me queda a mí muy claro si eso se puede hacer o será posible en el futuro. Gracias. Gracias, Francisco. Bueno, pues iniciamos, ya que hemos empezado por ahí, por la derecha. Pues, Francisco, respecto de tu primera pregunta, el consentimiento de la persona en relación con el uso secundario pues viene regulado por el otro reglamento, por el Reglamento de Protección de Datos. Lo que se diga ahí y luego lo que se refleje en cada una de las legislaciones nacionales es lo que hay que aplicar en ese caso. Ya no se dice nada más, y vaya, no se dice nada que no se supiera ya. Entonces eso es un poco lo que aplica. Y en cuanto a la posibilidad de que el reglamento permitiera pues esa ser fuente de ingresos para los sistemas o la sostenibilidad de los sistemas públicos, yo estoy completamente de acuerdo. El debate en Europa es complejo en este sentido. Muchos Estados miembros no quieren entrar en el debate o no quieren plasmar, no están muy de acuerdo en plasmar una serie de reglas básicas con respecto a este tipo de generación de ingresos. Así que se habla lógicamente, es que además pues es una de las razones del reglamento, es decir, que genere también riqueza, o sea, esa gestión de los datos que genere riqueza ya no solamente para los sistemas públicos, sino bueno, en general para los países en conjunto. Pero cómo se tiene que generar esa riqueza y cuáles son las reglas específicas, no hay mucho consenso, por lo menos todavía, en si se deben especificar a nivel de reglamento o debe ser cada Estado miembro el que regule después cuáles tienen que ser esas tasas y cuáles tienen que ser los requisitos para cobrar esas tasas. Evidentemente no se puede aplicar, hay que tener en cuenta que la aplicación de una posible tasa no puede ser la misma, a lo mejor pues para un organismo investigador, por ejemplo, que para una empresa, pues a lo mejor una empresa farmacéutica o un investigador privado, o no puede ser lo mismo, o sea, hay que valorar un poco para qué quieres esos datos y por lo tanto a lo mejor regular esas tasas en consecuencia. Pero ya digo que la Comisión no está, en estos momentos, no está muy por la labor de regular eso de forma genérica. Bueno, en el fondo
Para mí, o sea, estoy de acuerdo, el reglamento abre la puerta, ¿no?, a que haya esta monetización que comentábamos antes, pero sin embargo, si somos un poco, pensando un poco del el sistema sanitario, la sostenibilidad del sistema sanitario, yo personalmente pienso que se basa en poder explotar la información que se recoge, porque si no, finalmente costará mucho sostener económicamente estos modelos sanitarios que todos creemos que son los que han de existir o que han de ver en nuestro entorno. La información, como he dicho antes, es del ciudadano, pero la custodiamos, ¿no?, en los centros en las administraciones, en los sistemas sanitarios. Para mí es básico que para crear este ecosistema, para crear que los datos sean una fuente de riqueza, porque es donde hay el conocimiento, ¿no?, donde el conocimiento clínico se expresa al final, los profesionales registran la información y queda en datos, ha de ser gestionado desde la administración y ha de dar juego a las empresas y se ha de poder monitorizar. Se ha de poder sacar dinero para sostener el sistema. Y una de las claves para mí es desacoplar los datos de las aplicaciones para tener modelos de datos de persistencia. Y estos modelos de datos han de persistir en el tiempo y ha de haber un cambio en las empresas, en la manera de que nos relacionamos todos, porque quizá hemos de empezar a pensar en que las soluciones tecnológicas no han de ser verticales, que tengan su propio modelo de datos, cada una de las soluciones, que es uno de los problemas que tenemos, que por eso tenemos que interoperar tanto, que nos cambiamos datos, pero muchas veces no nos cambiamos conocimiento e información, sino solo datos. Pasa un poco el ejemplo que comentó ayer de que un mismo médico con unos datos te da una respuesta, porque estamos cambiando datos, no estamos cambiando contexto, no estamos cambiando significado, no estamos interoperando semánticamente, sino sintácticamente. Si conseguimos modelos de persistencia de información que estén en las organizaciones sanitarias, las empresas han de desarrollar aplicaciones, porque se dedican a eso y no nosotros a desarrollar aplicaciones, a implantar tecnología sobre estos modelos de datos. Yo creo que esto ha de ser el principio de cómo podemos conseguir recursos económicos para poder sostener el sistema. Estoy de acuerdo que no podemos hacer lo mismo con un instituto de investigación. Sin embargo, debe haber otras fórmulas, ¿no? Si un instituto de investigación, puede patentar algo a través de la información, estos servicios basados en datos, pues lógicamente los derechos de explotación derivados de cualquier patente deberían ser compartidos con la administración, o si no, de uso gratuito en la administración, y que, ¿no?, ha de cambiar un poco la lógica, porque es que si no, lo sabemos todos, los presupuestos de sanidad han ido aumentando, pero llegará un tope que no podemos tener el 100% del presupuesto en sanidad, ¿no? Entonces hemos de buscar otras fórmulas para poder sostener este modelo que tenemos. Bueno, yo simplemente añadir a todo lo comentado, que en relación al consentimiento, que más allá de que efectivamente tenga que seguirse la regulación vigente al respecto de protección de datos y demás, yo creo que aquí también hay un reto importante de informar bien al ciudadano, ¿no? Porque es cierto que vamos, y yo que lo he vivido en primera persona, ¿no? Poner servicios a disposición de los usuarios y no contarles por qué ni para qué, o que no tengan ni siquiera conocimiento sobre lo que esos servicios les pueden aportar, pues al final, pues sí, están ahí, pero no se les saca todo el potencial que se pudiera, ¿no? Entonces yo creo que aquí, si de verdad queremos que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceso a la información, que compartan los datos para ese uso secundario del que estamos hablando, más allá del consentimiento, yo creo que hay que hacer una buena campaña de información y de entendimiento, ¿no?, del porqué y el para qué de todo esto. Bueno, mi opinión con respecto a que los datos formen parte del espacio de salud, se llama datos de salud, esa infraestructura europea, yo creo que sí que tienen que estar. No es que crea opinión esto, y lo digo
basada en el siguiente razonamiento, y es que el propio reglamento, cuando establece la cesión de esos datos ante una solicitud de un tercero, diferencia entre datos anonimizados y pseudonimizados en función del fin del peticionario y para lo que vaya a utilizar esos datos, con lo cual puede interpretarse que los datos sí deben formar parte de esa infraestructura de datos de salud, que no tiene correspondencia con la de para datos secundarios, que era tu pregunta, no para datos primarios. La segunda parte, en cuanto a las tasas, el reglamento sí que abre la puerta, no dice nada, pero sí que abre la puerta a fijar unas tasas para la utilización de esos datos. Y es curioso porque en cuanto a las sanciones, la única sanción que menciona, hasta donde yo sé, es que puede sancionar al titular del dato que impida que esos datos lleguen al espacio de datos secundario, al dato salud. Es el único caso en que prevé una sanción, con lo cual está impulsando de que ese espacio de datos europeo consolidado, fuerte, común, grande, que no lo impida prácticamente nada. Cuando un titular de los datos puede ser sancionado, ello lo quiere decir todo, ¿no? No sé si creo que he respondido a la pregunta. Y, únicamente decir, como decía Noemí, del consentimiento informado, que efectivamente se ciña al Reglamento de Protección de Datos, sí que habla en algún momento de la granularidad de ese consentimiento informado, sobre todo con el tema de la reutilización de esos datos, ¿no? Pero teniendo siempre muchísimo cuidado en la finalidad para lo que se ha cogido esos datos y que efectivamente el ciudadano pues haya firmado su consentimiento para esa nueva finalidad, ¿no? Y ahí no entra mucho más. Respecto al tema de la dimensión económica de esto, en paralelo un poco a lo que se ha comentado, sí que ya hace la reflexión el propio reglamento diciendo, bueno, esto vamos a superar la directiva de asistencia transfronteriza, que ha demostrado pues tener un impacto pues muy leve, y vamos a ir a la autocertificación, al certificado de los historiales médicos, ¿no? Quedan exentas las microempresas, tampoco entra y concreta en cuáles son, pero dice, bueno, vamos en esa política que ellos dicen, ¿no? Decir, bueno, no vamos a dejar a la buena voluntad de las organizaciones que implanten todo esto, sino que ya vamos a